Mateo capítulo 14, vamos a ir al texto de Mateo 14 y vamos a leer todos juntos el versículo 13. Mateo 14, 13. Si usted tiene su Biblia, póngase de pie. Otra vez, sí, hermano, queme otra caloría, hombre, no le hace mal. Mateo capítulo 14, perdón, verso 13. 14, 13. Ese es el que vamos a leer juntos. Todos juntos significa que usted también va a leer. Si no tiene Biblia, júntese con alguien que traiga Biblia. ¿Ya lo tiene? Todos juntos leemos entonces. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Oramos. Padre, gracias te damos nuevamente en este día. Gracias por todo lo que ha acontecido en el servicio, ha sido de bendición. Una vez más te agradecemos por lo que estás haciendo aquí en nuestra iglesia. Te pido que en esta hora tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra sea esa medicina, pero también ese aliento a nuestra vida, Señor, que seas tú obrando a través del mensaje de este día. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Hoy estamos hablando del discipulado en Mateo y quiero mencionar dos eventos que ocurren en el capítulo 14. Hay más eventos, pero quiero mencionar estos dos. Y son dos milagros que a simple vista pareciera que no están relacionados, pero cuando uno los lee detenidamente, el segundo depende mucho del primero. Y la razón que quiero acercarme al texto de esa manera es porque estamos hablando de qué es lo que la palabra quiere enseñarnos a usted y a mí, que ahora somos seguidores, discípulos del Señor. El primer milagro está en los versículos 13 al 21 y es la alimentación de las 5,000 personas. Y hay debate acerca de cuántas personas realmente eran. No sabemos, es muy probable que eran muchas más de 5,000, pero simplemente con 5,000 personas es un número muy grande, hermano. Usted ha estado en un evento donde hay, el evento más grande donde yo he estado, creo que eran como 20,000 y es un montón de gente, hermano, de verdad. Entonces 5,000 personas, y digamos que si incluyéramos a las mujeres y los niños, estamos hablando de una gran cantidad de personas que fueron alimentadas. Pero vamos a la historia un poquito, y lo primero que llama la atención en el versículo que acabamos de leer juntos es que la gente comienza a seguir a Jesús. Oyen que Jesús anda por ahí y la gente lo busca, la gente va donde está, la gente se entera que está en un lugar y caminan en muchos casos distancias grandísimas. Y la razón por que caminan y buscan a Jesús es porque están necesitados, porque necesitan algo de parte del Señor, una palabra. Muchos de ellos llevan enfermedades y están buscando que Jesús los sane. Imagínense por un momento caminar una gran distancia y estando usted enfermo, tal vez, no sé, de alguna situación en el cuerpo, de alguna situación emocional, de algún dolor o de alguna cosa, y caminar porque usted necesita eso. Y la Biblia dice que está Jesús apartado, pero la gente lo anda buscando y lo anda siguiendo porque tiene necesidad. El versículo 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud de esas personas que están viniendo a buscarle y tuvo compasión de ellos. Y ese versículo comienza esta idea de los dos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, porque comienza diciendo que cuando Jesús ve a la gente, tiene compasión de ellos. La palabra compasión no significa lástima. La palabra compasión significa que Jesús entiende tu necesidad. Jesús entiende cuando estás triste. Jesús entiende cuando lloras. Jesús entiende cuando te sientes desesperado. Jesús entiende cuando te sientes que piensas que no hay más, no hay salida del problema que tienes o la situación. Jesús entiende. Los psicólogos hoy en día le llamarían empatía. No sé si usted ha escuchado ese término hoy en día. No es simpatía. Simpatizar con alguien es decir, oh sí, te entiendo, sí, nada más. Pero la otra parte es que Jesús realmente comprende tu necesidad. Y llama la atención, hermano, porque es una gran multitud, y a pesar de la gran multitud, Jesús tiene compasión de ellos. Es por eso que usted y yo estamos aquí hoy, porque conocemos a un Señor, a un Jesús que tiene compasión de nosotros, que nos entiende, que cuando nadie nos entiende, Jesús sí nos entiende, que cuando todo el mundo nos da una solución fácil a nuestro problema, o cuando algunas veces alguna gente nos dice, no, pues tú tienes que tener fe, sí, pero Jesús más allá de eso entiende tu situación,
comprende por lo que estás pasando. Y dice que tuvo compasión de ellos. Y mire lo que va a seguir, porque el mensaje es para usted y para mí también. No solamente como creyentes que recibimos bendición de Dios, pero también como discípulos del Señor, como seguidores del Señor. Dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces Jesús no solamente siente compasión, sino que hace algo al respecto. Ahora, ¿cuánto nos parecemos a Jesús que cuando vemos una necesidad hacemos algo al respecto? Hoy hicimos algo al respecto, ¿cierto? Vimos una necesidad, se nos presentó una necesidad y hicimos algo al respecto. Bendecimos la vida de nuestro hermano a través de una acción. Dice que sanó a algunos de ellos. Cuando anochecía, verso 15, aquí es donde empieza la historia. Cuando anochecía, dice el verso, se acercaron a él sus discípulos diciendo, y hoy yo quiero que oiga lo que los discípulos dicen. Los discípulos y Jesús. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué dice Jesús? ¿A cuál de los dos nos parecemos usted y yo? Dice el versículo 15 que le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya pasada, o ya es tarde pues, despide a la multitud, diles que se vayan a su casa porque se está haciendo noche y puede ser peligroso. Diles que se vayan, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces los discípulos se perciben que esta gente tiene posiblemente todo el día caminando para buscar a Jesús, esperando que Jesús ministre sus necesidades, pero que ya se está haciendo tarde y necesitan de comer. Y son muy inteligentes porque dicen, esta gente necesita, vamos a ayudarles, necesitan de comer, mándalos a que busquen de comer. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el versículo anterior que leímos? Que Jesús, ¿qué? Tiene compasión de la gente. O sea, Jesús no es de las personas que echan a la gente para afuera o que sacan a la gente, no. Y los discípulos necesitan aprender una lección, necesitan aprender a ser ellos ejemplo de suplir necesidades. Usted y yo como seguidores del Señor necesitamos comenzar a comprender que usted y yo hemos sido bendecidos por Dios. Dios ha bendecido nuestra vida, Dios ha hecho cambios en nuestra vida para que usted y yo seamos personas que cambiemos la situación de otros, para que usted y yo seamos personas que suplamos la necesidad de otros. Hermano, necesitamos ser una iglesia que no solamente recibe, sino que da, que no solamente es bendecida, sino que bendice a otras personas. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, es esa persona llamada a bendecir a otra gente. Y los discípulos todavía no entienden eso, todavía no captan el mensaje del Señor. Y es la razón por la cual este pasaje está escrito aquí, para que usted y yo, al igual que ellos entendamos que nuestra posición como siervos del Señor, como discípulos de Cristo, no es solamente ser bendecidos, sino bendecir. Dice que le dijeron, despídelos porque ya es noche, que vayan y busquen algo de comer. Mire el verso, mire la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, ¿se fija? No tiene necesidad de irse. Y luego la siguiente frase es que denle ustedes de comer. Ahora, yo no sé usted, hermano, pero si usted estuviera en los zapatos de los discípulos, usted les diría, ¿y cómo? Son 5,000 hombres, son otras 3,000 o 4,000 mujeres y son un montón de chamaquitos, ¿verdad? Porque usualmente se tenían varios hijos. ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Pero Jesús está tratando de ver dónde está el corazón de ellos. Denle ustedes de comer. Luego la respuesta de los discípulos es, ellos les dijeron, ¿qué? No tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Ahora, piense por un momento la historia y lo que está sucediendo con la historia. Jesús te está haciendo un reto, hermano, hermana, que seas tú un medio de bendición. Y muchas veces la respuesta nuestra es la misma que los discípulos. No tenemos. Vemos una necesidad, alguien viene con necesidad, no tenemos. No tenemos dinero, a veces no tenemos tampoco tiempo. Conocemos hermanos en la iglesia o personas cerca de nosotros con necesidades y a veces no tenemos tiempo para ellos, no tenemos tiempo para orar por ellos, no tenemos tiempo para hablar con ellos, no tenemos tiempo para compartirles el evangelio.
no tenemos. Y esos hombres se justifican diciendo, no tenemos lo suficiente, lo único que tenemos es esto. Pero déjame decirte, lo único que Jesús necesita es lo que tienes en la mano. No es que yo no sé predicar, no importa. Si Jesús te salvó, tienes un testimonio que dar. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, tienes un testimonio que dar. Si Jesús ha restaurado tu vida, o tu matrimonio, tu familia, tienes un testimonio que dar. Sí tienes. A lo mejor a ti te parece poca cosa, igual que a ellos les parecía poca cosa lo que tenían para satisfacer la necesidad de toda la gente. Y tienen razón, humanamente hablando tienen razón. Pero cuando Jesús está en medio, lo que tú tienes es suficiente para bendecir. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha provisto es suficiente para bendecir a otras personas. Y Jesús te lo va a demostrar. Porque cuando tú pones tus recursos, por limitados que sean, por pocos que sean, en las manos de Él, Él se encarga de multiplicarlos. Él se encarga de hacer que sean de bendición para muchas otras personas. Yo honestamente, mis hermanos, creo que le estoy hablando a varios en este día. Que la palabra está hablando a varios en este día. Que tienen algo que Dios les ha dado que necesitas empezar a poner en práctica. Que necesitas comenzar a usar. Necesitas eso que tienes, ponerlo en las manos del Señor para que sea usado para su gloria. Para que sea usado para alcanzar a otras personas. Para que sea usado para restaurar. Lo mismo que Dios ha hecho contigo, que Dios lo haga con otras personas. Ese es el trabajo de la iglesia. Y estos discípulos dicen, no tenemos, lo que tenemos no es suficiente. Jesús le dice, traédmelos acá. Este verbo está bien bonito. No les dice Jesús, vayan y hagan los pedacitos ustedes, a ver cuánto les sale. ¿Da que no dice eso? ¿Qué les dice? Léalo ahí, hermano, ahí está, lo tiene enfrente, ahí está atrás. ¿Qué les dice? Dámelos. ¿Tienes un don, tienes un talento? ¿Qué dice el Señor? Dámelo. Entrégamelo a mí y vas a ver lo que puedo hacer. Dámelo a mí y vas a ver cómo puedo bendecir a alguien. Hermano, mire, la iglesia de Cristo se ha caracterizado por ser la iglesia que con pocos recursos hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que multiplica. Tenemos a un Dios que puede hacer con lo poco que tú tienes, puede hacer muchas cosas, pero necesitas tú dárselo. ¿Darle qué? Tu tiempo. Es que me queda muy poco tiempo. No importa, ellos también tenían poco, pero lo que tenían se lo tuvieron que entregar en las manos al maestro y el maestro se encarga de lo demás. Tus finanzas. Pues ya va a hablar del diezmo. Sí, hoy sí voy a hablar del diezmo. ¿Por qué, hermano? Porque es a través de lo que tenemos que Dios bendice a otros. ¿Se fija? Mire, hermano, ¿qué le hubiera costado a Jesús aparecer un montón de pescados, una montaña de peces ahí? Absolutamente nada. Pero Jesús quiere enseñarnos a usted y a mí que Él obra sus milagros a través de nosotros. Puso a la iglesia para ser el medio por el cual bendecir al mundo. Hermano, no estamos de adorno. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Somos el medio por el cual Dios bendice al mundo. Pero necesita nuestros recursos. No que los necesite porque no tiene, sino que es la manera como Cristo siempre ha trabajado. Por medio de su pueblo. ¿Qué tienes hoy, mi hermano, mi hermana, que le puedas dar a Dios para que el evangelio siga siendo predicado, para que se sigan alcanzando personas, para que se sigan ganando personas? ¿Qué tienes hoy? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes talento? ¿Tienes un don? ¿Hablas? ¿Cuántos hablan? A ver, yo sé que algunos hablan mucho. No estoy preguntando si hablas mucho o poco. Estoy preguntando si hablas. ¿Hablas? ¿Puedes hablar con alguien de Cristo? ¿Se fija? Es que yo no sé, no tengo muchas palabras. No te preocupes, ellos tampoco tenían muchos peces, pero si se lo pones en las manos al Señor, entonces la multiplicación comienza. Pero necesitamos dar ese paso y decirle, aquí está lo que tengo. Traédmelo, dice el Señor. Y dice la palabra, entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Yo no sé, hermano, pero yo me imagino la escena, ¿verdad?
una pequeña canastita con estos panecitos, estos peces, y saque, y saque, y saque, y saque. Yo no sé si usted es como yo, pero si usted es como yo, usted hubiera querido acercarse a ver, ¿dónde están saliendo tantos, no? Y yo estoy como queriendo ver el fondo, a ver si está, hay más o no. Pero está sacando y sacando y sacando. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Dijimos que este mensaje es para usted y para mí, como discípulos del Señor. ¿Quiénes son los que alimentaron a la gente al final del cuento? ¿Quiénes son los que repartieron a la gente? ¿Quiénes son los que trabajaron? Imagínense, hermano, ¿cuántos han trabajado aquí en la iglesia cuando hacemos un evento que les toca servir? A ver, levanten la mano. ¿Era que se cansan? ¿Sí o no? Es cansado trabajar y sirviendo y plato tras plato, ¿sí o no? Es cansado, ¿cierto? Ahora imagínense, pongámosle 10,000 personas. ¿Quién repartió la comida a 10,000 personas? ¿Quién? Los discípulos. Ahí dice, mire, ahí está. Jesús se los daba a ellos y los discípulos, ¿a dónde? A la multitud. Entonces usted y yo somos llamados ¿a qué? A trabajar. Pues, hermano, todavía le doy mis talentos y todavía quiere que trabaje. Hermano, es que así funciona. Es que la manera de ser bendecido es dando lo que tienes, incluyendo tu tiempo y tu esfuerzo, tu trabajo para el Señor. Mire, hermano, Dios no se queda con nada. Yo te aseguro, yo sé que me estás escuchando hoy, sí, a ti te estoy hablando. Yo te aseguro que si te atreves a probar a Dios en esto y decirle, Señor, aquí está mi tiempo, mis talentos, lo que tengo, te lo doy. Haz lo que tú quieras. Yo te aseguro que vas a ser la persona bendecida de este lugar. Porque así es Dios. Ahorita se lo voy a demostrar. Entonces, mire, imagínense un montón de gente sentada, recostada ahí para celebrar esta comida y están yendo y viniendo, cansados, tal vez los pies les duelen, sudorosos tal vez de estar yendo y viniendo, pero trabajan hasta el final y le dan de comer hasta el final. Igual que usted, mi hermano, mi hermana, que se queda aquí hasta el final, ¿cierto? Hacemos un evento y hasta el final. ¿Qué más hace falta? Yo sé que este mensaje me lo van a apreciar allá atrás los hermanos que trabajan metiendo sillas y sacando mesas y carpas y todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es hasta el final, ¿se fija? Y vienen esos hombres que están trabaje y duro, hermano. Yo le pregunto, ¿quién le va a pagar todo eso, hermano? Porque es un montón de tiempo trabajando, es un montón de horas trabajando. Pero miren lo que dice la palabra. Y comieron todos, ¿y qué? Y se saciaron. Ahora, yo le quiero saber, ¿cuántos son buenos para comer, buenos para el diente? A ver, algunos aquí. Algunos se les nota, hermano, aunque no levanten la mano, igual se les nota. ¿Ok? Pero mire, déjeme le digo algo. Déjame poner esto aquí para ver si no se... Ahí estamos. Ok. ¿Cuántos se acaban una mojarrita? Vamos a poner una mojarra, güey. ¿Sí? 2 dicen algunos. No, hermano, pero los que dijeron 2, tranquilos. Una, pero oiga lo que está sucediendo. ¿Cuántos discípulos son? Son 12, ¿cierto? ¿Cuántas mojarras necesitarían y cuántos panes para los 12? Para una comida estoy hablando, ¿ok? ¿Cuántas necesitan? 12, mínimo 12, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas tenían cuando comenzó? Dice el versículo 17 que tenían 5 panes y 2 peces. Usted que dijo que le entra a la mojarra y se la acaba, y algunos dijeron que 2. Imagínese 2 peces para 12 personas. ¿De a cuánto les tocaría? ¿Okay? Entonces, ¿comenzaron con cuánto? Comenzaron con 2 peces y 5 panes, que repartidos entre 13, porque yo creo que Jesús también comía, ¿verdad? Les hubiera tocado de un pedacito. Yo le pregunto a usted, ¿se hubieran saciado con eso? ¿Hubiera sido suficiente para todo el día andar caminando con Jesús? Porque andar con Jesús, hermano, era caminar, era darle y andar por aquí predicando y haciendo un montón de cosas. ¿Sería suficiente? No, posiblemente no. Pero dice el versículo que acabamos de leer, el versículo número 20, que comieron todos y ¿qué? Y se saciaron. En otras palabras, ya comenzó la bendición. Porque de tener solamente 2 peces, ahora ya comieron todos, incluyéndolos a ellos,
y están satisfechos. ¿Se fija? Ahora, mira la bendición de Dios, hermano. Cuando tú le das a Dios, Dios te da más. Cuando tú comienzas a invertir tu tiempo en el Señor, el tiempo te rinde, te alcanza. Cuando tú comienzas a servir al Señor, el Señor comienza a bendecirte por otros lados que tú ni siquiera te esperabas ni te imaginabas. ¿Cuántos han recibido esa bendición, hermano? ¿Cuántos saben que es cierto lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra es verdad. Ya comenzó la bendición para ellos. Ya comieron más de lo que hubieran comido si hubieran seguido con su idea de retener lo que tenían y mandar a la gente a que buscaran de comer. Ellos tampoco hubieran sido satisfechos. Y hermano, cuando usted y yo retenemos lo que tenemos que Dios nos ha dado, no estamos satisfechos. Porque no puede haber satisfacción para el Hijo de Dios y para la hija de Dios. No puede haber satisfacción hasta que usted y yo estamos sirviendo al Señor, estamos dándole al Señor lo que el Señor nos ha dado, estamos siendo medios de bendición. Entonces comienza a haber satisfacción. Pero no para ahí, porque la bendición de Dios comienza y no para, y sigue siendo de bendición a la vida de cada uno. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas? ¿Cuánto recogieron? 12 cestas llenas. ¿Cuántos discípulos eran? O sea que le tocó una a cada quien, ¿verdad? ¿Con cuánto comenzaron? Con 2 peces y 5 panes para todos. ¿Cómo terminaron? Llenos del estómago, porque hermano, es importante llenar el estómago. Ahorita ya se va a acabar el servicio y ahorita vamos a ir a comer todos allá. Pero es importante, ¿cierto? Pero no solamente llenaron para ese día, sino que ¿qué? Que la bendición les iba a alcanzar para el siguiente día y a lo mejor para otro día más. No sé de qué tamaño eran las cestas, es imposible saberlo. El versículo parecido a este en Marcos, la palabra que usa para cestas es una palabra que se usaba para hablar de las mochilas personales. Posiblemente está hablando de lo mismo, que las mochilas o las bolsas que traían cada uno de ellos las llenaron de lo que sobró. Cada uno de ellos no solamente recibió comida ese día, sino que fue bendecido por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de los suyos, porque el Señor cuida de usted y de mí. Cuando usted y yo decidimos confiar en Él, Él cuida de nosotros. Eso es un ejemplo de eso. Ahora mire, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han recibido una bendición de Dios así que los sorprendió? Que yo no me esperaba esto. El hermano Vicente nos contó una hoy, ¿cierto? Que estabas bien atribulado, no sé, lo que te haya pasado, tal vez la semana pasada, tal vez hace un año, no sé. Pero Dios hizo algo increíble en tu vida que tú ni te la crees todavía, ¿cierto? Wow, ¿cómo Dios pudo hacer esto? ¿Sí? ¿Sí han recibido algo así? Ahora, y piensen por ejemplo en los discípulos, ¿no? Viendo cómo salen los peces, para mí es sorprendente, hermano. Toda la gente comió y se sació y sobró todavía. ¡Qué milagro tan espectacular! Ahora, déjeme hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, si usted hubiera estado en ese día, en ese momento de la multiplicación de los peces y los panes, usted me dice hoy, hermano, si yo hubiera estado ese día ahí, con eso me basta. Nunca más voy a dudar de Jesús. Nunca más dudaría del Señor. ¿Me diría eso usted hoy? Si usted hubiera estado en ese momento y hubiera visto este milagro espectacular, usted pudiera decirme, hermano, si yo hubiera estado ahí, yo nunca hubiera dudado del Señor. Nunca más. Y uno esperaría que los discípulos, después de ver esto, hermano, fueran los hombres de fe más grandes que hay en el mundo, ¿cierto? Igual que usted y que yo, hemos recibido bendiciones de Dios, Dios había hecho cosas grandes con nosotros, y viene la siguiente prueba, y en la siguiente prueba nos quedamos atorados. Mira lo que sigue diciendo el versículo, que sigue, verso 22. Enseguida, y yo quiero que note la manera como Jesús habla en estos versículos y las cosas que pasan en la historia, porque es muy importante. Ese es el segundo milagro. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entonces básicamente les dio instrucciones y les dijo que súbanse a la barca y váyanse al otro lado y allá me esperan, ¿cierto? Podemos entender que eso pasó. La instrucción es muy clara: súbanse a la barca, váyanse al otro lado y allá espérenme. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Dice, y él despedía a la multitud y la gente agradecida, todos estaban yendo. Bueno, los discípulos empezaron su travesía.
Despide la multitud, verso número 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué? Azotada por las olas. Ahora, si usted es uno de los discípulos que acaba de ver el milagro, lo acaban de ver, hermano, no hace 3 días, 4, 5, un mes, un año, no. Acaba de pasar la multiplicación de los panes. Y están en la barca, y la barca está siendo ¿qué? Azotada por las olas. Y yo no sé si usted en este momento se siente de esa manera. Yo no sé si usted en su vida hoy en día se siente como que, híjole, la barca está siendo azotada por un turbión, ¿no? Que es casi una tempestad, no son cualquier olitas, ¿no? Porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces tienes a los discípulos ahí y están comenzando a tener miedo porque la barca se está moviendo demasiado fuerte, porque el viento está golpeando y las olas están ahí y todo lo demás. Y de repente, estando todos ahí adentro, miran a alguien que viene caminando sobre el mar. Nunca lo han visto caminar sobre el mar. Usted y yo hemos oído un montón de veces la historia y ya sabemos que sí puede, ya sabemos que todo lo puede, pero ellos nunca lo han visto. Es la primera vez que les pasa algo así. Dicen los historiadores que había un dicho entre los pescadores, que cuando los pescadores antes de ahogarse veían un fantasma. Y la pregunta es, ¿y cómo sabían? Si los que lo vieron se ahogaron. Nadie, o sea, era una leyenda, pues. De esas leyendas que pasan en la gente, ¿no? Y a veces la gente cree más las leyendas que lo que la Biblia dice, pero bueno. Entonces viene a este hombre caminando sobre el mar. ¿Y qué su primera expresión fue qué? Se turbaron, dice. ¿Y qué dijeron? Un fantasma. En otras palabras, están diciendo, ya, hasta aquí llegamos, ¿verdad? ¿Se fija? O sea, un fantasma igual a que el que ha visto un fantasma se muere. Ese es el fantasma, hasta aquí llegamos. Ahora, esperen. ¿Qué nos dijo Jesús? Sus instrucciones, vayan a la otra orilla y espérenme. ¿Por qué a veces Dios nos dice algo, pero cuando la situación parece decirnos lo contrario, le creemos más a la situación que a Dios? Dice la Biblia que Jesús nos ha prometido, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué entonces cuando viene el problema le creemos más al problema que a Dios? ¿Por qué entonces cuando viene la mala noticia le creemos más a la mala noticia que a Dios? Estos hombres que están aquí acaban de ver un milagro espectacular, pero cuando se enfrentan a otra situación adversa, lo primero que hacen es creer lo que la gente dice y no lo que Jesús les dijo. Y mire, hermano, usted y yo no podemos vivir vidas en victoria si vamos a seguir creyendo lo que la gente dice, si vamos a seguir creyendo lo que las circunstancias nos dicen o lo que usted y yo sentimos o pensamos. No se puede vivir en victoria de esa manera. Y los discípulos tienen que aprender la lección que no es posible vivir una vida en victoria si siguen creyendo a otras personas lo que ellos sienten, lo que ellos ven, antes que al Señor. Alguien tenía que haber separado de ellos y decir, no, momento. Acabamos de ver lo que Jesús hizo, nos dijo que fuéramos a la otra orilla, vamos a llegar allá, no se preocupen. Alguien tenía que haber dicho, confiemos en Dios. Alguien tenía que haber dicho, oremos para que Dios nos ayude. Pero de los 12 discípulos, ninguno hizo eso. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque se supone que ya anduvieron con Jesús, se supone que ya tienen tiempo caminando con Él, pero cuando viene la prueba, siguen igual que antes. ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando viene la prueba, hermano? ¿Seguimos igual que antes o somos de los que se levantan y dicen, no, momento? El Señor dice en su palabra que esto va a pasar y yo le creo. No lo veo, no lo siento, el doctor dice lo contrario, el abogado dice lo contrario, pero el Señor dice otra cosa, yo le voy a creer a Dios. Pero de los 12 ni uno, ese es el problema.
No se puede vivir vidas en victoria, hermano, cuando seguimos repitiendo lo que la gente dice, cuando seguimos repitiendo lo que fulanito dice, o cuando seguimos nosotros enfocados en el problema. Ahorita vamos a llegar ahí, un momentito más. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Ay, es el Señor. Qué bueno, todo está bien. Pero ahí viene la otra lección. Entonces le respondió Pedro. ¿Cuántos se identifican con Pedro? Así medios atrabancadones, medios, sí, más o menos, algunos, ok. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, si realmente eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora mire, Pedro es aventado, hermano. Yo nunca he caminado sobre las aguas. Pedro sí. Yo sé que a veces crucificamos al pobre Pedro. No, que Pedro, que no. Pero Pedro es aventado. Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y él le dijo: ¿qué? Ven. ¿Te atreves? Ven, sal de la barca. Ahora, los dos están llenos de temor. Pedro ya se están calmando tal vez un poco. Y Pedro ahora es un reto para el Señor decirle: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y mire lo que dice la historia, porque esta parte es la interesante. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué? Andaba sobre las aguas. O sea que así la hizo. Pasó la prueba. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado atribulados con problemas, situaciones? Venimos a la iglesia, como hoy, por ejemplo. Escuchamos un mensaje que nos habla acerca de nuestro Dios, de cuán poderoso es Dios, de que está con nosotros. Y salimos de la iglesia casi brincando de gusto. Sí, el Señor lo va a hacer. Pero llega el lunes en la mañana y el problema sigue ahí y todo se viene abajo. ¿Nunca le ha pasado algo así? ¿Nunca ha estado en esa situación? Pedro es uno de ellos. Pedro es una de esas personas que oye la voz de Dios, se emociona y comienza a hacer cosas increíbles. Comenzó a caminar sobre el agua, literalmente caminando sobre el agua. Nadie de los otros hizo eso, solo él. Pero el problema de Pedro es, al igual que el problema de muchos de nosotros, que comenzamos a poner la mirada en el lugar equivocado. Dice la Biblia que andaba sobre las aguas para ir a Jesús, verso número 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue? ¿Dónde puso su mirada Pedro? En el viento. No en Cristo, en el viento. ¿Dónde tienes puesta tu mirada hoy? Si estás pasando por una situación difícil, ¿dónde está puesta tu mirada, mi hermano, mi hermana? ¿En el problema que tienes o en Cristo? Porque de acuerdo con este pasaje, mientras más mires al problema, menos fe tienes. Es como que al mirar el problema te roba la fe. Mirar la situación, mira, y a lo mejor tú dices: hermano, pero es que usted no sabe la situación que yo tengo, usted ni idea tiene. Y tienes razón, ni idea tengo. A lo mejor es una situación muy difícil, ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero lo que sí sé es lo que la palabra dice, que cuando tú te enfocas en el problema, en la necesidad, en la situación, comienzas a perder la batalla. Dice la Biblia que, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Todo iba bien mientras estaba confiando en la palabra del Señor, que le dijo que ven. Mientras usted confíe en la palabra de Dios, mientras usted ponga su confianza en lo que Dios dice, todo va a estar bien. Pero en el momento que usted comience a ver su problema, su necesidad, su escasez, entonces comienza a perder la batalla. Y Pedro comienza, y mire, la historia es interesante porque dice que cuando comenzó a ver el fuerte viento, lo primero que hizo fue empezar a pensar: híjole, este viento me va a tumbar, este mar me va a ahogar.
otra vez, los temores de antes volvieron a apoderarse de él. Otra vez. ¿Por qué? Porque dejó de poner la mirada donde debería. Mire, hermano, ¿qué ejemplo le vamos a dar a la gente allá afuera si usted y yo nos pasamos la vida viendo el problema? ¿Qué mensaje le vamos a comunicar a la gente de afuera si usted y yo seguimos hablando del problema en lugar de hablar de nuestro Dios? Si seguimos hablando del fuerte viento, si seguimos hablando de las fuertes olas, en lugar de hablar de la grandeza de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios, de la fidelidad de nuestro Dios. Y dice la Biblia que Pedro no solo comenzó a hundirse, sino que dio voces diciendo: sálvame, Señor, porque ya sentía que se estaba ahogando. Y dice el siguiente versículo: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué? Mire la preguntita, y esta pregunta es para usted y para mí hoy. Hombre de poca fe, eso comienza con la frase, pero la pregunta es, ¿por qué dudaste? Y es una pregunta para usted y para mí hoy, porque la pregunta tiene que ver con el evento anterior. Porque la pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Qué no viste lo que soy capaz de hacer? ¿Qué no viste que tengo cuidado de ti? No solamente te llené el estómago ese día, sino que te di lo suficiente para más días con una simple oración. Yo tengo cuidado de ti. Y la pregunta es, Pedro, ¿qué pasó? ¿En qué momento perdiste esa confianza en mí? ¿En qué momento el temor y la duda se apoderaron de tu vida de tal manera que comenzaste a hundirte? Pedro, venías bien, ahí la llevabas, ya habías dado algunos pasos. ¿En qué momento comenzaste a perder la batalla? Pedro pudo haber dicho, es que miré el viento. Y precisamente la pregunta es para usted y para mí hoy, ¿por qué dudamos, hermano? ¿Por qué cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra tendencia es dudar en lugar de agarrarnos más de la mano del Señor? ¿Por qué? Y es una pregunta que yo creo que Jesús tiene la respuesta, pero la pregunta se la hace para que uno piense cuáles son las razones. ¿Qué son las razones en este momento que te están llevando a perder la confianza en Dios en lugar de tenerle más? ¿Qué no has visto en la mano de Dios en tu vida? Yo les comencé preguntando, ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia con Dios que usted hasta se asombra de los milagros que Dios puede hacer? Mire, hermano, Dios quiere hacerlo otra vez. Dios quiere bendecirte otra vez. Dios quiere hacer milagros más grandes que los que ya hizo. No importa la situación, eso es lo de menos. Puede ser una falta de comida, puede ser una gran tempestad, puede ser una persona que ha muerto. Para Jesús es exactamente lo mismo. Para Él lo mismo le da un milagro pequeño que grande. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Dónde, en qué momento usted y yo comenzamos a perder la batalla? ¿En qué momento pensamos y decimos, Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer, Dios está conmigo? Pero en el momento comenzamos a ver que la situación no cambia, que la situación está empeorando aparentemente, y comenzamos a pensar, no, ¿y qué si no? ¿Y qué si Dios no lo hace? ¿Y qué si me ahogo? Y uno entiende, hermano, que si Jesús está lejos y están ellos solitos en la barca, hay razón, pero ahora no está lejos Jesús, está al lado de él, y sin embargo la duda se apodera de él otra vez. Vidas en victoria solamente se pueden tener si confiamos plenamente en Dios. Si cuando vemos que el temor está tratando de entrar en nuestra vida, volcamos nuestra confianza y nuestra mirada al Señor otra vez, a recordar lo que ya sabemos, a recordar los cantos que cantamos en la iglesia, que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él puede eso y más. Necesitamos volver otra vez a ese punto. ¿Por qué? Porque si no, la duda comienza a apoderarse de nosotros. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y no es un regaño, hermano, honestamente. Suena como eso, ¿cierto? Pero no es un regaño.
Es simplemente una observación. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Te mirabas tan bien? ¿Se veía que tú sí? Me sorprendiste, Pedro, cuando me dijiste, si eres tú, manda que yo vaya caminando, y comenzaste a caminar. Te veías tan bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde comenzaste a fallar? ¿Cuándo comenzaste a poner tu mirada en el lugar equivocado? Verso número 24. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y la barca en el pasaje representa a la iglesia. Y a la iglesia a veces los vientos la mueven de un lado para otro. A los creyentes a veces los vientos tratan de mover de un lado para otro. Pero la palabra dice que cuando Jesús entra, las cosas se calman. Hay un momento donde las cosas se calman. Y esa situación que estás pasando y ese problema que tú crees que no termina, tiene un momento donde se va a terminar, donde va a acabar y donde la paz va a reinar otra vez en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todas las relaciones que tienes, en todas las cosas. Porque cuando Jesús entra en la barca, las cosas se calman. Mire, hermano, Jesús quiere hacer milagros en nuestra vida otra vez. Jesús quiere que usted y yo seamos ese pueblo victorioso. Jesús quiere que usted y yo seamos ese pueblo que alcanza las promesas de nuestro Dios. Que nuestros hijos y nuestros nietos cuenten las maravillas que Dios hizo con nosotros. Nosotros contamos las maravillas que Dios hizo con otra gente, ¿cierto? Pero necesitamos comenzar a escribir nuestra propia historia. Y nuestra historia se escribe cuando usted y yo confiamos en Dios de esta manera. Si en este día estás pasando por situaciones y tu mirada se ha desenfocado del Señor y has comenzado a ver el problema, si pensamientos tales como esto es otra vez lo mismo, esto no tiene sentido, las cosas siguen igual, necesitas reenfocar tu vista, necesitas volver otra vez a mirar al Señor, necesitas confiar en Dios otra vez. Yo escuché la historia de un misionero. Lo mandaron de misionero. El hombre no tenía experiencia en las misiones, nunca había estado en el campo misionero, y lo mandaron a un lugar de Sudamérica donde era un pueblo apartado totalmente de la civilización, y la gente subsistían de lo que sembraban y de un pozo de agua que tenían. Era el único recurso que tenían, un pozo de agua. Y el hombre llegó y comenzó a predicarles y comenzó a hablarles, y la gente comenzó a escucharlo y comenzaron a recibir el mensaje de la palabra. Ya dentro de unas cuantas semanas tenía un grupito a los que les enseñaba la palabra y todo estaba bien, todo iba muy bien. El grupito comenzó a crecer, la gente comenzó a hablar, oh vamos, y invitaban a otros. Era un pueblo pequeño y el hombre estaba sumamente contento, muy contento. Y un día en la mañana viene alguien y toca la puerta muy temprano en la mañana del lugar donde estaba quedando y le dice, predicador, necesitamos que nos eche la mano. Y él dijo, oh claro que sí, ¿qué pasó? El pozo se secó. Oh, ¿y qué hay que hacer? Pues, ¿dónde están las palas? No, queremos que usted le ore a su Dios y que nos dé agua, porque no tenemos. Y si duramos 2 o 3 días así, nos vamos a morir. Nuestros niños se van a morir. Y el hombre pensó, ¿y cómo? ¿Y qué hago? ¿Y ahora? Y llegó el momento de poner a prueba la fe que les hablaba, la fe que les decía, la fe que les predicaba. Llegó el momento de poner a prueba. Y el hombre le dijo, dame unos minutos, déjame orarle a mi Dios. Y en el pueblo había algunas personas que ya estaban asistiendo, como le dije a usted, a escucharlo. Pero había otro grupo de personas que no querían nada y que se burlaban y que le hacían cosas y todo. Entonces él empieza a pensar y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Haz algo, ayúdame. Y comienza a orar y comienza a decirle a Dios, ayúdame. Y estas personas empiezan a pensar, si no pasa nada, si salgo y oro y no hay agua, se van a burlar de mí, me van a sacar del pueblo, la gente que yo le estaba hablando y que ya me lo estaba ganando, se van a retroceder. Ahora, note lo que está pasando con él. Conoce a Dios, habla de Dios, predica de Dios, pero cuando tiene el problema enfrente, oiga cómo está hablando.
Está hablando todo lo malo. En lugar de seguir pensando, Señor, ayúdame, yo voy a confiar en ti. No, no, no. Está pensando, se van a burlar de mí, la gente me va a dejar, la gente, o sea, está pensando en todo lo negativo. ¿Hay alguien aquí que se parece a eso, hermano? Que cuando viene el problema malo empieza a pensar en todo lo negativo, hasta lo que no existe, uno se lo inventa. Y está ese hombre así. Y en ese momento está orando, pero está más pensando que orando. Y muchas veces, hermano, tenemos una situación difícil y estamos más pensando en el problema que orándole a nuestro Dios. El enfoque en nuestra mente está en el problema y no en Dios. Y hablamos y oramos cosas que ya sabemos. Repetimos como 1000 veces la misma frase, porque nuestra mente está enfocada en el problema todavía, en lugar de nuestro Dios. Ese es el problema de Pedro. Ese es el problema de este misionero del que te estoy hablando hoy. Hasta que en un momento Dios le dice, para. Y se asusta. Porque siente esa voz adentro de él, no audible, pero siente esa voz que le dice, para. Confía en mí. Y para probarlo, dice él, Dios le dice, agarra una rama con unas hojitas verdes. Y cuando te acerques al pozo, di, en el nombre de Jehová, y avienta la rama. Y cuando la rama caiga, vas a oír el agua adentro. Y el hombre dice, estoy como loco, imagínense, ¿no? No quiere ni salir de la casa y voy a hacer eso, pero Dios le dice, hazlo y tú vas a ver. Sale del lugar donde está quedándose, sale, busca una ramita más o menos de un buen tamaño, con unas hojitas verdes, y les dice, hoy Dios va a hacer un milagro en este lugar. Y la gente está ahí esperando, a la expectativa. Y agarra la varita y dice, en el nombre de Jehová, agua en el pozo. Y avienta la varita. Y toda la gente está. Y se oye cuando cae algo en el agua. Toda la gente comienza a gritar. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. La gente que se burlaba de él, en el momento que salió y en el momento que fue a buscar la varita, todos estaban diciendo, a ver qué va a hacer. Puro cuento este. Pura bla bla. No pasa nada. Pues dice que es su Dios. Pero cuando Dios hizo el milagro, esa gente cambió de opinión. Hermano, es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que habló con Pedro. Es el mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces. Es el mismo. Es el mismo Jesús que está en tu vida hoy. Ese problema que para ti es grande, imposible, para Él no lo es. Y a lo mejor si tú comienzas a hablar en fe, va a haber gente a tu alrededor que va a decir, ya vas a empezar, ya te lavaron el cerebro, ya te lavaron el coco. Sí me lo lavaron, pero me lo lavaron muy bien, hermano. Me lo lavaron con la palabra de Dios, que es lo mejor. Voy a creerle a Dios antes de cualquier otra cosa. Voy a confiar en Él, en sus promesas. No importa lo que venga, no importa lo que pase, voy a confiar en Él y en sus promesas. ¿Se atreve usted a hacer algo así, hermano, hoy? ¿Se atreve a confiar en Dios? El problema está ahí. A lo mejor mañana va a estar ahí y pasado, pero tú, al igual que Pedro, cuando comenzó, vas a mirar a Jesús y no al problema. De hoy en adelante tu mirada va a estar en Jesús y no en el problema. Y cuando tus ojos se quieran desviar lo más mínimo, vuelve otra vez a ver a Jesús. Vuelve a ver su palabra. Escucha su palabra que te dice, ven, confía en mí. Y Dios hará lo demás. Póngase de pie un momento, por favor. Cierre sus ojos un momento. Le voy a pedir a mi hermano. ¿Está nuestro hermano? Sí, ahí está. Bien. Sí. Si puede tocar el piano un momentito ahí, algo suave. Cierre sus ojos un momento, por favor, hermano. Mire, nuestra iglesia se caracteriza por muchas cosas muy bonitas. Porque somos guapachosos, rumberos, todo, que es muy bonito. Porque somos amables. Mucha gente me ha dicho, oye, fui a tu iglesia a visitar y qué amables son todos. Qué bueno, hermano, que somos amables.
Pero también vamos a caracterizarnos por ser la iglesia que camina en fe. La iglesia que conquista promesas. La iglesia, hermanos, que aunque el mundo diga lo que quiera, que aunque la situación diga lo que quiera, vamos a creerle a nuestro Dios. Y vamos a escuchar su palabra que nos dice, ven, y vamos a caminar en fe. Y la tempestad va a estar a nuestro alrededor, y a lo mejor en este momento está la tempestad a tu alrededor y tú sientes que el viento es demasiado fuerte, pero la voz del Señor te sigue diciendo, ven, sigue caminando hacia mí, sigue viniendo hacia mí, que cuando yo te dé la mano todo se va a calmar. Y yo quiero hoy hacer este llamado de parte del Señor para ti. Si usted necesita renovar esa fe en el Señor, si usted necesita reafirmar esa fe, que usted la tiene, no me malentienda, hermano, lo que pasa es que a veces nos desenfocamos, pero usted necesita reafirmarlo hoy. Yo quiero que pase al altar, yo quiero orar por usted en este día. Ya casi estamos terminando, pero no quisiera perder la oportunidad de orar por usted. Si usted desea, pase al altar y dígale, Señor, yo necesito reafirmar mi fe en tu palabra, en lo que tú dices en tu palabra, en las promesas que tú tienes para mi vida, en las promesas que me has hecho a mí, a mi familia. Yo no voy a creer más lo que otra gente dice, lo que veo con mis ojos, porque a lo mejor lo que ves con tus ojos también te trata de convencer que las cosas no van a cambiar, que las cosas van a seguir igual, que las cosas van a empeorar. Pero tú hoy vas a decirle al Señor, reafirma mi fe. Yo quiero salir de este lugar con mi mirada puesta en ti, no más en el problema, no más en la situación. Y aunque la gente a lo mejor a tu alrededor se va a reír de ti porque otra vez vas a creer, otra vez vas a confiar, sí, otra vez, pero esta vez lo voy a hacer diferente. Esta vez lo voy a hacer confiando en mi Dios. Pasa al altar. Si estás aquí, quieres una oración, pasa al altar. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar contigo en este día y pedirle a Dios que nos ayude a caminar, que nos ayude a ser esa iglesia que camina en fe, que nuestro lenguaje comience a cambiar, que en lugar de seguir hablando lo negativo, de seguir hablando del fuerte viento, de seguir hablando de las fuertes olas, que comencemos a hablar de nuestro Dios y su grandeza, sus maravillas.